Bueno, vamos a presentar entonces a Claudio Franchelo, que aparte de ser de la comisión organizadora de este curso, va a exponer hoy su presentación. Él es abogado de la Universidad Nacional de Córdoba, ya lo van a advertir cuando lo escuchen hablar, con posgrado sobre desarrollo local en áreas metropolitanas y maestría en economía social en la Universidad Nacional de General Sarmiento, esas universidades nacionales del conurbano a las que no accede nadie, ¿no? Miembro organizador, comité científico y docente en diversas jornadas, congresos, seminarios y diplomaturas en las temáticas de políticas públicas, infancia y adolescencia. Fue secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, la CENAF, y actualmente es integrante de la Comisión de Inclusión y Desarrollo Social del Instituto Patria. Así que bueno, vamos a darle la palabra a Claudio. Vamos a arreglar esto sale del video. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Efectivamente, soy cordobés. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos tonada, somos del interior. Pero bueno, la idea un poco, para mí, primero y principal, es un honor y un gusto compartir el panel con dos compañeras que la verdad han hecho una exposición muy linda de todo el recorrido de lo histórico, de lo cultural, hasta la historia del primer peronismo, porque en realidad, digamos, es cierto lo que decía recién Felicita y es cierto lo que decía Claudia, todas las decisiones políticas que se toman desde el Estado y la concepción de Estado en sí es una concepción netamente ideológica. Esto no es que no exista la ideología y no es que todo esto sea aséptico, digamos. Todo esto forma parte de la política y eso es netamente ideológico. Todas las decisiones que se toman desde el Estado tienen un fuerte componente ideológico y un fuerte componente porque hay una lucha y una pelea de cómo se orientan los recursos dentro del Estado. Indefectiblemente eso orienta y direcciona a quienes se benefician en una sociedad, cómo se beneficia y cómo se transforma una sociedad. Entonces no es lo mismo aquellos que creen y consideran, digamos, que hay que trabajar, digamos, por el bienestar, que aquellos que solamente ven números a los efectos de cerrar esos números, digamos, hundiendo en la miseria a la mayor cantidad de la población. Entonces, efectivamente esto ha pasado a lo largo de toda la historia y sobre esto también se ha teorizado muchísimo sobre cuáles son las concepciones del Estado. Pero fundamentalmente lo que vamos a hacer ahora, o lo que les propongo que veamos, básicamente voy a hacer un pequeño recorrido muy breve, voy a tratar de ser lo más breve posible, sobre los antecedentes internacionales de la Convención Internacional de Derechos del Niño, que es la Convención Internacional, para que todos entendamos qué es un enfoque de derechos humanos, porque básicamente las políticas públicas que están destinadas a la niñez tienen un fuerte componente de derechos humanos. Después la idea es ver un poco los antecedentes nacionales, la mayoría ya lo dijeron las compañeras, o sea que también sobre la 10.903 no voy a decir mucho más que lo de la situación irregular, etcétera, para mencionarlo básicamente qué es lo que existió hasta no hace mucho tiempo, que es el 2005, pero que hay algunos resabios de las políticas institucionales o las prácticas que nosotros desarrollamos que todavía existen, Hay prácticas institucionales que todavía se reproducen en ese sentido y hasta no hace mucho tiempo, en el 2012 por ejemplo, con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia tuvimos que sacar una comunicación de rechazo con una ley que querían imponer del servicio cívico voluntario. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, entre ellos, y la 10.900, sí. Servicio, no, le decían servicio cívico. Digamos, entre ellos y esto, de la 10.903 o la conceptualización de lo que existía, no hubo mucho cambio, ¿no? Entonces, esas cuestiones y este imaginario colectivo todavía sigue dando vuelta, porque hay una batalla cultural a la cual hay que dar, y
coincido con las compañeras en este sentido, que me parece que es fundamental tenerlo presente, tener presente de qué estamos hablando cuando hablamos de niños y cuando hablamos de menores. ¿Y por qué esa división? Y que eso no es una cuestión de lenguaje, es una cuestión de contenido que hay atrás de esas palabras que están indicando cuál es el sentido de la acción, ¿sí? Y de interpretación cultural que lleva todo esto, ¿no? Bueno, empiezo. Lo que es importante acá tener presente, digamos, es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Por qué presente? Porque después de las 2 guerras mundiales y las atrocidades que producen la guerra, los niños fueron víctimas de un montón de situaciones. En la Declaración de Ginebra, lo que se conoce como Declaración de Ginebra de la Sociedad de Naciones en 1924, había un fenómeno que ahí estaba cambiando, que es mirar el tema de la infancia desde la perspectiva de la filantropía, ¿no?, sentimental, y pasar a mirarlo desde un punto de vista más racional y científico, y darle una perspectiva científica al estudio de la infancia en esa perspectiva. Después de la Primera Guerra Mundial, en 1924, surge esta necesidad de generar una declaración de Ginebra para reestructurar un poco el orden después de esa guerra, de la Primera Guerra Mundial, y en definitiva, como es una declaración, no es algo que sea vinculante a los estados, y fundamentalmente lo que hay ahí, digamos, y tratan de marcar, es cuál era el deber de los adultos con los niños y niñas, y sobre todo se basa en el bienestar del niño, reconoce el derecho al desarrollo, a la asistencia y al socorro, fundamentalmente teniendo en cuenta, digamos, estas situaciones en las cuales se había vivido en la Primera Guerra. La segunda antecedente, que ya es en la Asamblea de Naciones Unidas, o sea, la Sociedad de Naciones fue anterior a la Asamblea de Naciones Unidas, que fue la Declaración Universal de los Derechos del Niño del año 59, se propicia o se impone el proteccionismo, ¿sí?, que ya se venía desarrollando en varios países, y en este sentido el proteccionismo de lo que habla es del niño como objeto de protección, o sea, el deber que tenían los estados y los adultos de la protección de los niños, pero más como objeto de protección que como sujeto, como reconocimiento del sujeto. En este sentido se avanza con la educación universal, la cobertura sanitaria de la primera infancia, la protección de los niños en conflictos bélicos y otras formas de violencia. Así llegamos al antecedente, fuera de estos antecedentes internacionales específicos en la temática de infancia. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre es fundamental porque a partir de ahí se declaran qué es lo que se entiende por derechos humanos, porque le da una consistencia intrínseca de que todos los seres somos iguales, y frente a eso hay un régimen jurídico internacional que los protege como tales. Esto lo que va a hacer es que los hombres seamos libres, iguales, y tengamos justicia, y eso genere paz en el mundo. Fundamentalmente en la Declaración de los Derechos del Hombre lo que se hace y se denuncia las atrocidades que han hecho las 2 guerras mundiales, y es por eso que es indispensable generar un orden jurídico internacional que proteja los derechos de todos los hombres, concibiendo este principio de universal, ¿no?, para respetar a todos estos derechos. Y esto es la columna vertebral de todo el sistema de derechos internacionales, de derechos humanos, porque a través de la evolución de eso, fueron surgiendo, de esa evolución de interpretación de lo que eran los derechos humanos, fueron surgiendo un montón de convenios y tratados internacionales que fue reinterpretando cuáles eran los derechos humanos. Así surgen los derechos de las minorías étnicas, surgen los derechos de las mujeres, surgen los derechos de los niños, surgen los derechos de las personas con discapacidad, etc. Son todos cuerpos normativos, corpus normativos exigibles para los países miembros, y esta es la fundamental diferencia entre la Convención y las anteriores declaraciones, es que esto termina siendo vinculante para todos los estados que firman. Y esta tiene una obligación internacional que, aparte de ser exigible, tiene un montón de circunstancias internacionales de control
de distintos organismos, pero aparte de sanciones a los estados son responsables por el incumplimiento de estos pactos o de estas convenciones de derechos humanos. Pregunto, llegamos al año 89, ¿qué pasaba en el año 89? A nivel internacional. Pasaba una situación muy particular, ¿sí? Lo que se llamó el acuerdo, que recién lo decía Felicita, de Margaret Thatcher con el presidente Reagan, de lo que se llamó el consenso de Washington. ¿Qué era el consenso de Washington a nivel internacional? Son los fundamentos y los principios fundamentales del neoliberalismo, que era la no intervención del Estado y que el único regulador era el mercado, que el mercado asignaba bienes y recursos para toda la sociedad. La famosa teoría del derrame, ¿se acuerdan? La mano invisible del mercado de Adam Smith, sí señor, así es. Todas esas cuestiones que se pusieron en boga en el año 89 fue contemporánea a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Quizás un contrapeso mundial para pensar de que en el mismo momento que surgía el huevo de la serpiente de lo que era el neoliberalismo a nivel mundial, con la firma de dos presidentes fuertes que lo llevaron adelante, como era Reagan y Thatcher, surge uno de los convenios y tratados internacionales de mayor vigencia a nivel mundial. Es uno de los tratados de derechos humanos de mayor vigencia a nivel mundial. Esto significa que, del contexto de Naciones Unidas, sobre 194 países, hay 192 países que firmaron la convención. Le hago una pregunta, ¿qué países no firmaron la convención? Yo no sé. Hay dos países, Somalia y Estados Unidos. Estados Unidos por una cuestión obvia, son los gendarmes del mundo. Evidentemente no podrían hacer ninguna de las intervenciones que hacen. Somalia porque no tenía gobierno soberano que pudiera firmar. Y hasta el momento no lo ha hecho. Son dos países que han denunciado la convención. Efectivamente, esto sucedió. Bueno, fundamentalmente la Convención Internacional de los Derechos del Niño tiene algunas cuestiones que son centrales. Empieza a hablar de la protección integral de los derechos del niño, niña y adolescente. ¿Por qué? Porque el niño en todas sus necesidades, en esa amplitud y en esa integralidad que es necesario, y eso lo transforma en derecho, y eso lo hace exigible. Tiene el carácter de vinculante para los estados, que la firma. El niño goza así de todos los derechos humanos consagrados, más lo específico de esta convención. Esto significa de que todas las convenciones y tratados internacionales que traten los derechos de los niños van a ser complementarios de este. Esta convención no elimina ninguno de los tratados internacionales. Este tratado va a ser complementario de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre hacia adelante absolutamente en todo. ¿Se entiende? Perfecto. El Estado debe garantizar al niño las condiciones necesarias para que viva en un ámbito familiar, o sea, ya no se toma al niño como objeto de protección desvinculado de su seno familiar, y es ahí donde el niño tiene que ejercer sus derechos. Las características centrales de todos los derechos humanos en general es que son universales, porque es para todos los hombres, son inalienables de todos los seres humanos. Se centran en la dignidad intrínseca y el valor igual de todos los seres humanos. Son iguales, indivisibles e interdependientes. ¿Por qué? Porque siempre necesitamos, para el ejercicio y la efectividad de un derecho, siempre se cumplen otros derechos. Por eso es indivisible. Por eso es interdependiente. No pueden ser suspendidos o retirados. Por eso es el tema de la exigibilidad. Cuando hablamos de convenciones, tratados internacionales de derechos humanos, no pueden ser ni restringidos ni suspendidos. Imponen obligaciones de acción y omisión, particularmente para el Estado y para los agentes del Estado que llevan adelante las políticas públicas. Llámese legislativo, judicial o ejecutivo. Han sido garantizados por la comunidad internacional, están protegidos por leyes y protegen fundamentalmente a los individuos y hasta cierto punto a los grupos de personas. Esto es fundamental tenerlo bien presente, porque esto hace al enfoque de derechos humanos que después se aplica en un montón de convenciones y tratados que hablan de esto.
4 conceptos fundamentales, voy a avanzar rápidamente sobre esto, que deja la Convención Internacional de los Derechos del Niño. El niño como sujeto de derecho. ¿Qué es esto del niño como sujeto de derecho? Hasta el momento el niño había sido objeto de protección, ¿sí? Con este cambio lo que hace el niño es, primero, es reconocido como persona, y eso significa de que a esa persona le caben derechos por sí, digamos, independientemente de los vínculos con el resto de la familia. El niño es un sujeto porque es en sí, digamos, una persona que le caben derechos, se le reconocen sus necesidades, y es por eso de que está reconocido en una convención y en un corpus jurídico, ¿sí?, que le va a reconocer tal carácter. El interés superior del niño es otro de los conceptos importantes a tener en cuenta. ¿Qué es esto del interés superior del niño? Es la máxima efectividad de los derechos en forma simultánea. ¿Qué significa? Es la capacidad y el deber que tiene el Estado de cumplir y de efectivizar la máxima posibilidad de efectivizar esos derechos. Este interés superior del niño, a su vez, tiene un correlato que tiene una responsabilidad. Los Estados que firman que tienen que agotar y poner a disposición todos los recursos disponibles para hacerlo. No pueden tener restricción en el cumplimiento y en el ejercicio de los derechos. ¿Se entiende? Voy a avanzar con un concepto que es importante, que lo pone este tratado internacional, que es el derecho a la identidad. Esto es realmente para nosotros un orgullo como argentinos, porque este derecho a la identidad es producto del trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo, que durante mucho tiempo estuvieron insistiendo con un tema que para nuestra historia es muy claro. El artículo o la cláusula 8.2 de la Convención se conoce como la cláusula argentina y tiene que ver con un derecho muy complejo, porque tiene dos cosas que son centrales. Una es la identidad biológica y otra es la identidad psicosocial y cultural. Cualquier alteración de ambos aspectos que tiene el derecho a la identidad, que se haya alterado de forma ilegal, el Estado es responsable y tiene que poner todos los medios a disposición para que ese derecho a la identidad sea recuperado en la forma más inmediata posible. Y el Estado es responsable de esto. Lo que logró las abuelas con toda esa lucha es justamente eso. Es ponerla en cabeza de los Estados, poder recuperar, digamos, la identidad y poder devolver la identidad frente a cualquier alteración ilegal de la misma. Y otro eje o concepto que me parece que es importante, el de la autonomía progresiva. Como el niño era considerado menor, y menor era aquella persona que era inmadura, aquella persona que no tenía capacidad para ejercer por sí los actos de la vida civil, lo que hace la Convención les reconoce a los niños que, de acuerdo a su grado de madurez, ¿no?, y si puede formar su conciencia para tomar esos actos, le permitía hacer esos actos de la vida civil. Entonces, a esto se le denominó autonomía progresiva. Es reconocerle las capacidades de acuerdo al grado de madurez del niño o del adolescente para ejercer actos por la vida civil, pero hay una limitación ahí que tiene que ver, digamos, con la limitación de que son los temas que le competen y que son de interés, que le afectan al niño personalmente. Esto es una limitación que pone la Convención en cuanto a lo que es el principio de autonomía progresiva. Nosotros, hasta no hace mucho tiempo, lo hemos manejado con un principio o con una dicotomía de lo que era capaz e incapaz. Recién con la sanción del nuevo Código Civil se receptó y se aplicó y se homologó el Código Civil argentino a los tratados internacionales de derechos humanos, en particular a los de derechos del niño, niña y adolescente. Bueno, entramos en los antecedentes normativos, ¿no?, nacionales. Tenemos la 10.903 de 1919,
que instaura este tema de la situación irregular. Las chicas comentaron, yo le digo chicas, disculpen, compañeras. Las compañeras hablaron bajamente de lo que significa la situación irregular y por qué el tema del peligro del riesgo material o moral. De eso se valían para establecer un fuerte control social sobre todas las clases pobres y sobre todo, digamos, los inmigrantes que llegaban a nuestro país con ideas anarquistas, socialistas, etc. Entonces, esto que pasó de la huelga de inquilinos, ¿sí?, en La Boca, de la represión que se utilizó y de lo que pensaban los sectores conservadores, dentro de los cuales participaban también los sectores radicales, digamos, que apoyaron fuertemente la sanción de una ley que tenía por objeto, y algún que otro socialista también, tiene razón, que fundamentalmente lo que hacían era criminalizar la pobreza, institucionalizar la pobreza, porque había que reeducar a estos niños. Si ustedes ven, nosotros en el Google Drive hemos subido un video, hay un video muy lindo que habla un poco de todo esto, de lo que es la situación irregular, cómo nació en la Argentina y qué significó y cuál fue el debate y el contexto social en donde se dio el debate. La ley 10.903 no fue sancionada de un día para otro, hubo 10 años donde el señor Agote, que era un médico, la tuvo bajo el brazo hasta que, después de la huelga de inquilinos, la semana trágica sobre todo lo que fue la matanza de la represión de la fábrica Bacena. Después, ahí es donde encuentra un hueco para meter porque dice que los niños y adolescentes, sobre todo, que habían participado en la huelga, que encabezaban las manifestaciones, exacto, los que encabezaban eran incendiarios, eran niños incendiarios, eran niños perversos, eran niños que estaban sujetos a inmoralidades, etcétera, y que para eso había que institucionalizarlos, y que los papás perdían la patria potestad de forma definitiva a favor del Estado, que el Estado lo tenía que reeducar, y que había lugar suficiente en las Islas Martín García para poderlo hacer. Hasta proponían eso de las instituciones totales, y eso tuvo vigencia en nuestro país casi 100 años. La isla Martín García es una referencia, también lo mandaron a Perón. Sí. Bueno, paso rápido porque me quedan poco tiempo. ¿Sigo? Bueno, básicamente hay que decir que antes de la sanción de la ley 26061, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que fue sancionada en el 89 en Naciones Unidas, en el año 90 es ratificada por la Argentina a través de la ley 23849, en la Constitución Nacional es receptado junto con todos los tratados de derechos humanos en el año 94 y le dan un rango constitucional. Por lo tanto, es una ley de orden público que, aunque no tenía las suficientes legislaciones procesales o locales para armar su sistema de protección, era aplicable a partir de ese momento a nivel interno. Y llegamos a la 26061, que acá yo quiero marcar un fuerte antecedente, que tiene que ver fundamentalmente con lo que es una decisión política clara y marcada de quien fue Néstor Carlos Kirchner, que en el 2003 hay un cambio de concepción política que está inspirado en los principios del peronismo a nivel general, que tiene que ver con la justicia social y volver a creer en marcos políticos que nos pongan el acento de nuevo en la reconstrucción de una sociedad más justa, evidentemente más justa. Entonces, previo a la sanción de la 26061, producto también de muchas luchas de las organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales que vinieron peleando por esto también, por el reconocimiento y por tener una norma interna acorde a la Convención Internacional,
Previo a esto, hay que marcar bien cuál era el sentido de las intervenciones de las políticas públicas que existían en esa época. Estamos hablando fines de los 80, principios de los 90, y estamos hablando cómo llegamos al 2003. Hay un marcado cambio en la política pública. El neoliberalismo que se aprobó en los 90 tenía una visión de mercado autorregulado y tenía que ver con lo que se había expresado en el 89 en el consenso de Washington. Esto fue una política que avanzó en los 90 con mucha fuerza, con el tema del achicamiento del Estado, la desinversión, las privatizaciones de los bienes colectivos del Estado. Sí. Sí, claro, por supuesto. Lo volvemos a escuchar que... Sí, por supuesto. Tenemos personajes como Amadeo que considera que todos los empleados del Estado son vagos, digamos, entonces, bueno, ¿no? Es así. Bueno, en esta placa básicamente lo que trato de hacer es un parangón para que tengamos presente que fue el neoliberalismo, que está basado fundamentalmente en el individualismo, en la pérdida de los lazos sociales, en la carencia de oportunidad, en la inequidad y en la exclusión, del paradigma nacional y popular, que surgió en el 2003 y que puso el acento en el Estado. Vuelve a creer en el Estado como un Estado presente, activo, articulador, inclusivo, con un paradigma que tiene predominio lo público sobre lo privado, que reafirma los derechos sociales, políticos, económicos y culturales. Los derechos humanos pasan a ser tema de agenda y tema que orienta la agenda del Estado. Nada más y nada menos. Hay nuevo vínculo entre el Estado y las organizaciones sociales. Y se construye colectivamente una nueva ciudadanía, se construye ciudadanía. ¿Por qué? Porque se genera un enfoque de derecho para poder gestionar la política pública. Hay un reconocimiento del otro y el otro no es un sujeto pasivo en esto, sino que es un sujeto activo, es un sujeto que participa y que tiene derechos en este marco. Por eso las políticas sociales dentro del neoliberalismo fueron focalizadas, compensatorias, claramente compensatorias por esto, y las políticas sociales en el proyecto nacional y popular son de una integralidad en la gestión que existen mucho más, porque es distinto cuando vos tenés que decir, tengo que garantizar derechos que tengo que compensar. Porque garantizar derechos significa articular todos los recursos que tenga un Estado para tratar de llegar y que ese derecho se haga efectivo. La vara es distinta y la vara es muy alta, digamos, en la gestión del Estado para poder llegar a eso. Bien, ¿qué hace la 26061? Consagra los principios de protección integral, establece la obligación de aplicar la Convención de los Derechos del Niño a nivel interno, define el concepto del interés superior del niño, establece pautas rectoras para las políticas públicas, define alcance y responsabilidades gubernamentales. Hay un principio de corresponsabilidad. Todos somos responsables para garantizar los derechos de los niños, desde los adultos y en el caso del Estado, toda la línea gubernamental, más los distintos niveles de gobierno. Derecho a la participación comunitaria y a la responsabilidad familiar prioritaria. Las pautas rectoras, la principal intervención que pone la ley, el eje, es el fortalecimiento del rol de la familia. Es indispensable fortalecer el rol de la familia para que ella pueda desarrollar ese rol y no la intervención que era sacar al niño del seno de su familia. La descentralización, si hay que aplicar en el norte, sur, este, oeste estos derechos y garantizarlo, hay que descentralizar, hay que generar organismos, autoridades de aplicación, hay que institucionalizar esa relación. Hay que tener una gestión asociada porque los organismos de gobierno solos no se llegaba y para eso había que ordenar los niveles de intervención con todos los gobiernos y todas las organizaciones no gubernamentales. Generar redes intersectoriales y propiciar organizaciones y organismos de defensa y protección de los derechos humanos. Un pequeño concepto que es el artículo 32 que trata de esbozar lo que es un sistema de protección. Un sistema de protección que está conformado por organismos, entidades, servicios que diseñan, planifican, ejecutan, coordinan y supervisan las políticas públicas de gestión estatal o privada en el ámbito nacional, provincial o municipal destinado a la prevención, asistencia, protección
resguardo y restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y establece los medios para los cuales desarrollar esto. Si nosotros lo miramos, los niveles de intervención van a ser esto, que es una articulación, porque todos los recursos, no es que no estaban estos recursos estaban y se aplicaban de otra forma, en otro sentido. Entonces lo que tenemos que hacer a partir de esta nueva mirada es que todos los esquemas de intervención, o sea, los poderes del Estado, los niveles de gobierno, las organizaciones sociales y familiares, las políticas públicas, programas y servicios, tienen que estar en sintonía y en plena articulación para poder garantizar estos derechos. Estamos hablando que de esto no existía nada. Y antes de empezar acá me acordaba con Liliana que en el año 2004, Néstor Kirchner, como tenía una concepción de que la política pública destinada a la niñez era una política pública transversal a todo el Estado Nacional, ordenó generar el Plan Nacional de Acción por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Ese fue el primer antecedente antes de la ley y fue una construcción transversal, ¿no es cierto, Liliana? Y eran las primeras metas sobre niñez que existieron del 2004 al 2008. Lo paso rápido, se generó como nueva institucionalidad la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal, organismos provinciales, ¿sí? Secretarías, ministerios, etcétera, que se dedicaron exclusivamente a esto, organismos municipales. Se creó la figura del defensor de los derechos del niño, que hoy está por designarse, y también las organizaciones no gubernamentales. La medida de protección de derechos son las medidas generales que se toman para que la familia pueda desarrollar, y fundamentalmente la priorización está puesta ahí, pero también pueden ser otro tipo de medidas que ayuden a la familia a desarrollar esa tarea, como por ejemplo becas en los jardines de infantes, cuidado de las mamás, etc. Todo eso son medidas de protección. Y las medidas excepcionales, fundamentalmente lo que son aquellas que por alguna situación de riesgo físico del niño o en la salud, digamos, tiene que ser excluido del hogar por cuestiones de violencia, etc. Y estas medidas son de carácter excepcional. Son medidas que la toma la autoridad administrativa de forma fundada por un tiempo determinado, que exige un trabajo profundo de los equipos técnicos y que debe someterse a un control de legalidad para saber si esa medida está bien o mal tomada y si se agotó o no la vía previo a esto. ¿Se entendió? Rápidamente, porque esto lo van a abordar en el tema del sistema de protección. Avances que se produjeron acá. Antes de la sanción de la ley había un Consejo Nacional del Menor y la Familia que desarrollaba acciones de asistencia directa solamente en el área metropolitana. Estamos hablando Cava y algo de provincia de Buenos Aires. Con la creación de la Secretaría Nacional de Niñez se crea un órgano rector, y el órgano rector no es menor, porque el órgano rector en políticas públicas de infancia significa el que articula y trata de homogeneizar los niveles, ¿sí?, de implementación de los derechos de los niños a nivel país, a nivel nacional. Y para eso había que trabajar contenido, había que articular, había que generar protocolos, etc. Había que proponer acciones para que eso se genere. Antes de la ley no existía un órgano federal de articulación y de políticas mínimas. Por eso se generó el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que es el ámbito en el cual están representadas las 24 jurisdicciones del país, y ese es el ámbito de consenso de las políticas públicas mínimas a las cuales se obliga cada provincia. Porque acá tenemos normas de fondo, pero las normas de forma, o sea, las normas procesales, son provinciales. Y había que modificar todo ese andamiaje. Por eso es importante tener estos protocolos y conservar este espacio del Consejo Federal. Después se puso en marcha lo del Plan Nacional de Acción, que fue 2008, 2015 y 2015 en adelante. Bueno, las acciones focalizadas al sistema de protección de derechos, la judicialización de la pobreza, que era lo que existía antes, a la protección integral, al fortalecimiento familiar y comunitario como principal acción,
la institucionalización de los menores pobres, a un proceso de desinstitucionalización muy fuerte que hubo, producto de una decisión política muy fuerte también, porque había acá un sistema que estaba todo mezclado, digamos, no se distinguían aquellos que cometían delitos de aquellos que venían por situaciones asistenciales. Entonces todos estos circuitos estaban todos juntos y era todo lo mismo. Empezamos a dividir esto y se empezaron a generar políticas específicas para los niños sin cuidados parentales y los niños que estaban en conflicto con la ley penal. Y hasta se han desarrollado normativas específicas con respecto a esto. El niño como objeto de intervención y tutela del Estado sin injerencia, y el niño al cual le surge al Estado la obligación de garantizar el derecho a ser oído, tanto en los ámbitos administrativos como en los ámbitos judiciales que son de interés. Avanzo rápidamente. Las principales políticas destinadas a la niñez y adolescencia fueron, sin lugar a dudas, la asignación universal por hijo, la asignación por embarazo, el plan Nacer, el plan Sumar, el CUNITA, el calendario de vacunación extendido. Cuando nosotros entramos al gobierno había 7 vacunas obligatorias y nos fuimos con 19 vacunas. Hoy la están recortando esta vacuna. Hubo un aumento en la inversión de educación en términos del 6% del Producto Interno Bruto. El conectar igualdad, las políticas socioeducativas, las orquestas infantiles, estamos pensando en objetos culturales y contenido destinado a los niños. La construcción de más de 1.715 escuelas, las pensiones no contributivas para la discapacidad y madre de 7 hijos y la obligatoriedad de la sala de 4. Los avances normativos, ahí se los menciono, la ley de protección integral. Todos estos avances normativos tienen esta concepción de la integralidad de los derechos y un fuerte enfoque de derechos humanos. La ley de protección integral, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley del centro de desarrollo infantil que trabajaba sobre niños de 0 a 4 años desde una perspectiva comunitaria, la ley de prohibición del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente, la ley de equiparación de la edad mínima legal para contraer matrimonio, los decretos 90 y 92 de inscripción de los nacimientos que no se habían inscrito, que no habían entregado a inscribirse de forma tardía, que tenían que hacer un juicio al Estado. Esto lo resolvimos en cuestiones administrativas. Teníamos alrededor de 1 millón de pibes que teníamos diferencia, que pudieron acceder a una inscripción gratuita por primera vez con el DNI gratuito. La asignación universal por hijo para la protección social, ya lo dije, el decreto de la asignación universal por embarazo, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que genera un Consejo Nacional Asesor sobre políticas de niñez, la ley de creación del Programa Nacional de Educación y Prevención de Adicciones, la Ley Nacional de Salud Mental, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas, la Ley de Protección Integral de Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Ley de Penalización del Trabajo Infantil, la Ley de Registro Único de Aspirantes con fines de adopción, que reguló muchísimo la situación, y el nuevo Código Civil y Comercial, que hace esto, equipara y mejora, homologa nuestro Código Civil, nuestra normativa interna en materia civil y de familia a los tratados de derechos humanos, que hasta ese momento no había pasado. Reconocen las intervenciones de las autoridades de aplicación. En el tema de adopciones avanza con el estado de adoptabilidad, que eso no existía antes, y ahora es previo a la adopción decretar el estado de adoptabilidad, y eso lo hacen las autoridades de aplicación de niñez administrativa, perdón, yo lo digo aplicación. Y ahora Me quedo así como me quedo, porque después de 10 años de avance, de reconocimiento de derechos, de la inversión social, porque el gasto era una inversión social, pero no solamente para nosotros. Primero porque teníamos el primer conductor que tuvimos, que fue Néstor Carlos Kirchner, el objetivo central era la justicia social y la redistribución del ingreso. Creía firmemente en la construcción de un mercado interno del trabajo, que el trabajo dignificaba, y el centro de las políticas públicas, de las políticas sociales, era la persona, el ser humano, y el ser humano en familia, ¿no? Y a partir de ahí se empezaban a construir todas las redes de derechos que teníamos para garantizar.
Cristina profundiza eso, claramente lo profundiza porque hay un esquema de redistribución. Nosotros llegamos a tener el 86% de los pibes con una prestación de seguridad social del Estado. 86% de los pibes, son 11 millones de pibes sobre 12.333.000 pibes que tenían esa prestación. ¿Quién dice que eso no puede ser? ¿Cómo antes se podía y ahora no se puede? ¿En base a qué número? ¿En base a qué cosas no se puede? Eso tiene que ver con lo ideológico de dónde se ponen las decisiones políticas y cómo se distribuyen los recursos que tiene el Estado. Si hoy el Estado va a la timba financiera, ¿qué es lo que diferencia esto de los 90? Porque en los 90 se privatizaron y la plata fue en esa marea de corrupción que se llevaron las privatizaciones. Pero aparte de eso, digamos, hoy todo está enfocado al sistema financiero internacional y a los órganos que exportan. Y ellos se llevan la plusvalía de todo lo que producimos en este país. Hay una fuga de divisa incalculable, incalculable. En 3 meses se fugaron 15.000 millones de dólares. Llevamos una fuga de 82.000 millones de dólares de los sectores más concentrados de la economía. Y se quejan porque nosotros nos robamos un Producto Bruto Interno. No tienen ni idea de cuánto es un Producto Bruto Interno. Son 2 productos brutos internos, no tienen ni idea, ni idea. Hoy tenemos el 48% de los niños, niñas y adolescentes pobres en nuestro país. Están subidos en la pobreza y este número es de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que no es kirchnerista, pero aparte de esto, este dato es anterior a la devaluación del 40% de los últimos 2 meses. Tenemos el 33,8% de los pibes que tienen que ir a comedores para completar raciones de comida porque tienen necesidades alimentarias claras, concisas. Hay una reducción de los presupuestos destinados a salud, al calendario de vacunación. Los pibes que tienen 11 años no acceden a la vacuna de la meningitis. Tenemos una reducción del presupuesto de educación del 6% del Producto Bruto, llevamos menos invertido del 4% en educación. Más de 5 millones de pibes dejaron de acceder a las nuevas tecnologías, dejaron de acceder a los contenidos, porque se cerró el Conectar Igualdad por un decreto del Poder Ejecutivo. Hay 8 millones de niños que perdieron más del 11% de sus ingresos en carácter de asignaciones universales y asignaciones familiares. Suspendieron y redujeron las pensiones no contributivas. Reasignaron el presupuesto últimamente por una decisión administrativa 1605, la reducción del presupuesto de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia para cubrir gastos en seguridad. En seguridad, cuando se caen los pibes muertos de hambre, cuando los pibes no pueden acceder a la escuela, cuando las escuelas no están en condiciones para que los pibes ingresen, tenemos que este presupuesto es reasignado para seguridad. Aumento de la tasa de desempleo del 5,9% que dejamos nosotros en el 2015 al 9,1%. ¿Afecta esto a los derechos de los pibes, sí o no? Ni hablar, ni hablar. Para esto, compañeros, tenemos una larga tarea por adelante. Tenemos que pensar seriamente qué es y cómo defendemos un sistema de protección de derechos en condiciones realmente desfavorables. La idea del curso es juntar cabezas, juntémonos a pensar, juntémonos a militar, juntémonos a exigir que estos derechos se hagan efectivos. Esto no puede pasar desapercibido. Ha sido una destrucción constante de un sistema de protección, de un sistema de derecho, de reconocimiento de derechos, de un Estado que habló de un Estado de bienestar. Hay un trabajo de Demian Panigo que lo hicimos de la Secretaría, que se hizo con el indicador CEN de distribución del ingreso y para medir el estado de bienestar. El estado de bienestar al 2015 era el más alto de la historia desde que existieron las estadísticas en la Argentina. Y hoy tenemos esta realidad. Tenemos un compromiso por delante, que seguir trabajando y ponernos a pensar rápidamente cómo ejercemos nuestro derecho de reclamo, cómo metemos en la agenda pública y política este tema, porque sin lugar a dudas se están metiendo con el corazón del proyecto político nacional y popular, que es tener
esta ampliación de derechos, tener el reconocimiento del niño como sujeto de derecho y de articular a los trabajadores y a la familia dentro de las políticas públicas de distribución del ingreso, pero fundamentalmente de la mejora de la calidad de vida sostenida de toda la población de la Argentina. Si esto nosotros no nos ponemos a pensar rápidamente cómo hacer y qué responsabilidades tenemos como militantes, como profesionales, pues parece que estamos en un problema serio. Yo creo que hay una disputa de poder, y esta disputa de poder, como se dio en el 55, como se dio después en el 76 con la dictadura, hoy lo tenemos. La tenemos acá y no fue por la fuerza.